guerra en Ucrania, iniciada formalmente en febrero de 2022, pero cuyos antecedentes se remontan al año 2014 con la crisis del Maidán y el conflicto en la región del Donbass, vive actualmente un giro dramático que podría llevarnos al fin de las hostilidades. Según recientes informaciones, Donald Trump ha mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin en la que ambos líderes han acordado iniciar negociaciones de manera inmediata para buscar una salida al conflicto. Este sorpresivo anuncio, que deja a Europa y a Ucrania en segundo plano, apunta a un nuevo escenario en el que la victoria de Rusia, así como sus intereses territoriales y de seguridad, podrían quedar reconocidos de facto. Para entender la posible victoria rusa y los motivos que la justificarían desde la perspectiva del Kremlin, es fundamental abordar las raíces históricas, políticas y geoestratégicas de esta contienda. La cobertura mediática occidental ha presentado incesantemente a Rusia como un agresor cuyas ambiciones imperiales y autoritarias amenazan la estabilidad de Europa. Sin embargo, desde el punto de vista de Moscú, el conflicto se sustenta en la necesidad de garantizar la seguridad nacional, proteger a la población rusoparlante en el este de Ucrania y revertir la continua expansión de la OTAN hacia sus fronteras. El eventual triunfo de Rusia, por tanto, no sería un mero capricho expansionista, sino el corolario de años de tensiones acumuladas y de un choque frontal entre su esfera de influencia y los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Antecedentes del conflicto. Una visión desde Moscú. Para quienes defienden la posición rusa, la crisis en Ucrania no se inició de un día para otro en 2022. Muchos analistas subrayan que los verdaderos orígenes se remontan a las protestas de 2013 a 2014, conocidas como Euromaidán, que acabaron con el derrocamiento del entonces presidente Víktor Yanukovych, a quien se consideraba afín a los intereses de Moscú. A ojos del Kremlin, aquel cambio de poder fue estimulado por actores occidentales con el objetivo de integrar a Ucrania en la esfera política y militar de la OTAN y la Unión Europea, comprometiendo la histórica relación ucraniano-rusa. A este cambio político en Kiev se sumó la creciente presencia de grupos ultranacionalistas y paramilitares, una cuestión que Rusia ha enfatizado en su discurso, acusando a Kiev de hostigar a la población ruso-parlante del Donbass. El resultado fue la proclamación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, no reconocidas internacionalmente pero fuertemente apoyadas por Moscú, que argumentó que dichas regiones estaban siendo sistemáticamente atacadas por el ejército ucraniano desde 2014. Además, la anexión de Crimea por parte de Rusia ese mismo año supuso un punto de inflexión. Para Moscú, se trataba de la restitución de un territorio de mayoría rusa que siempre había tenido una fuerte vinculación cultural, histórica y naval con el país. Para Occidente, se interpretó como la primera gran violación de la integridad territorial europea desde las guerras de los Balcanes, iniciándose así un serio deterioro de las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales. La expansión de la OTAN y la seguridad nacional rusa. Uno de los ejes centrales de la narrativa prorrusa consiste en que el verdadero motor del conflicto es la expansión continua de la OTAN hacia el este. Desde la disolución de la Unión Soviética, la Alianza Atlántica ha ido integrando numerosos países del antiguo bloque socialista. Esta progresiva ampliación ha situado a la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas, un factor que Moscú siempre ha considerado una amenaza existencial. En este sentido, la incorporación de Ucrania a la OTAN constituía para Rusia la línea roja definitiva. Convertiría un territorio históricamente vinculado al mundo eslavo y con gran importancia geoestratégica en un posible enclave militar occidental. Cuando el gobierno ucraniano postuló su voluntad de integrarse en la alianza, el Kremlin interpretó esta decisión como una señal inequívoca de que la seguridad nacional rusa estaba en juego. Para Putin, era inaceptable tolerar misiles de la OTAN o tropas extranjeras estacionadas al otro lado de la frontera. De esta forma, la llamada Operación Militar Especial, lanzada en febrero de 2022, no fue únicamente una intervención en un país vecino, sino una medida preventiva que buscaba negar a la OTAN la posibilidad de establecerse a las puertas de Rusia. Quienes apoyan la postura rusa argumentan que, en la arena internacional, todas las grandes potencias han actuado históricamente con la misma lógica: velar por sus intereses vitales en las zonas limítrofes. Así, sostienen que Moscú no hizo más que reaccionar a una continua presión geopolítica proveniente de Washington y Bruselas. Razones humanitarias y culturales. La protección de los rusoparlantes. Otro de los aspectos fundamentales que Rusia ha esgrimido para justificar su intervención es la supuesta persecución de la población rusoparlante y la vulneración de sus derechos civiles y culturales en las regiones de Donetsk, Lugansk y otras zonas del este y sur de Ucrania. Después de 2014, se habrían aprobado leyes y reformas que limitaban el uso oficial del idioma ruso en la administración y en instituciones educativas y culturales. Además,
las operaciones del ejército ucraniano en el Donbass habrían causado miles de muertes de civiles y un éxodo masivo a territorio ruso. Bajo esta óptica, la intervención militar de 2022 tuvo como fin no solo prevenir la entrada de Ucrania en la OTAN, sino también liberar a las regiones rusoparlantes y garantizar que nunca más fueran blanco de ataques. Este discurso cuenta con el apoyo de buena parte de la población rusa, que considera a Ucrania, en especial a las zonas orientales, como un espacio de fraternidad cultural y lingüística. Ese nexo histórico, que se remonta a la Rus de Kiev y ha atravesado siglos de unidad eslava, refuerza la percepción de que Moscú no puede permanecer indiferente ante lo que allí suceda. La humillación de Europa y el cambio de narrativa de Estados Unidos. La reciente conversación de Trump con Putin, anunciada por el presidente estadounidense en sus redes sociales, indica que Washington habría pasado de una posición belicista con Joe Biden a una apuesta por la paz a cualquier costo, siempre y cuando sirva a los intereses estadounidenses. Dentro de esa negociación, la voz de Europa, que durante casi 3 años defendió sin titubeos la necesidad de asfixiar a Rusia económica y militarmente, queda ahora relegada a un segundo plano. Varios medios europeos han reaccionado con perplejidad al saber que la Casa Blanca planea negociar directamente con Moscú, sin dar prioridad a la participación de Bruselas ni de Kiev. Desde la perspectiva rusa, esta situación confirma un punto que ha estado sobre la mesa durante todo el conflicto. Europa ha actuado meramente como un peón de la estrategia geopolítica de Estados Unidos. El cambio radical de rumbo que ahora se percibe en Washington refleja la naturaleza pragmática de la política exterior estadounidense, dispuesta a sacrificar las demandas ucranianas y los principios europeos sobre la integridad territorial, con tal de realinear sus prioridades geoestratégicas. Para Rusia, este escenario significa que todo el esfuerzo militar y diplomático se encamina a lograr su objetivo esencial, el reconocimiento de facto de su control o influencia en Crimea y en las regiones orientales del Donbass. Además, con la potencial aceptación oficial de que Ucrania no ingresará en la OTAN, Moscú se anotaría una victoria crucial, ya que vería garantizada su principal demanda de seguridad. Donald Trump y la geopolítica del acuerdo sin Europa. Resulta especialmente revelador el cambio de retórica estadounidense tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Durante los primeros años de la guerra, la administración de Biden actuó como el gran sostén de Kiev, proporcionando armamento avanzado y apoyo financiero. Sin embargo, desde la perspectiva trumpista, financiar de manera indefinida un conflicto en el corazón de Europa no era rentable si no conllevaba un beneficio directo y cuantificable para la economía estadounidense. El propio Trump, en sus primeros comunicados al llegar al poder, enfatizó que Estados Unidos no podía seguir pagando la factura de la defensa de Ucrania sin una compensación clara, sea en recursos energéticos, minerales estratégicos o cualquier otra forma de rédito que justifique el gasto militar. Para Moscú, esta modalidad de política exterior estadounidense le permite negociar desde una posición de fortaleza. Rusia ha resistido las sanciones, ha adaptado su economía al prolongado conflicto y, pese a los altos costes en vidas y recursos, ha mantenido el control de las zonas de mayor interés estratégico. Si finalmente Trump y Putin logran asentar un acuerdo bilateral, Kiev quedará al margen de la mesa de negociación. Con ello, se confirma la hipótesis que los analistas rusos han sostenido por largo tiempo. Ucrania es un escenario de un choque de potencias, pero no un actor plenamente independiente en su propio destino. Según los defensores de la postura rusa, Estados Unidos jamás tuvo en cuenta las prioridades ucranianas más allá de su utilidad para debilitar a Rusia. Consecuencias de la victoria rusa. Una reconfiguración del tablero internacional. La consolidación de la victoria rusa en Ucrania podría producir un profundo reordenamiento geopolítico. Por un lado, supondría un duro golpe a la credibilidad de las potencias occidentales, sobre todo de la Unión Europea, que ha invertido cantidades ingentes de capital financiero y político en sostener a Ucrania y en apoyar las sanciones contra Moscú. Por otro lado, daría alas a las tesis rusas sobre la necesidad de rediseñar la arquitectura de seguridad europea en un formato más equilibrado, en el que las preocupaciones de Moscú sean tenidas en cuenta. Esta posible victoria reforzaría, además, la visión multipolar que Rusia lleva años defendiendo. El Kremlin insiste en que el orden unipolar liderado por Estados Unidos está en decadencia y que lo que se avecina es un mundo con varios centros de poder en el que Rusia, China y otros actores emergentes jugarán roles clave. Si Washington cierra el conflicto en Ucrania para concentrarse en la contención de China, como se rumorea, Moscú quedaría con las manos libres para consolidar su posición en el espacio postsoviético y fortalecer vínculos con países del sur global que no han secundado plenamente las sanciones occidentales. Desde el punto de vista estratégico, la prolongación del conflicto venía debilitando a ambos bandos,
pero para Rusia el factor decisivo era siempre la imposibilidad de que Occidente interviniera directamente sin arriesgarse a un choque nuclear. El Kremlin, sabedor de esa barrera, utilizó su disuasión atómica como elemento de presión, consciente de que la OTAN no se aventuraría a un enfrentamiento directo. Ese riesgo latente, sumado a la determinación rusa de no ceder en su línea roja y al aparente cansancio de la opinión pública occidental ante los costes económicos de la guerra, ha inclinado la balanza a favor de Moscú. El papel de Ucrania y el costo humano. Aunque el posible acuerdo que vislumbran Trump y Putin ponga fin a la devastación material, las pérdidas humanas ya son irreparables. Según datos de diversas fuentes, Ucrania habría sufrido decenas o cientos de miles de bajas, entre soldados y población civil. Del lado ruso, si bien las cifras oficiales son más difusas, también ha habido un número significativo de víctimas que el Kremlin reconoce en parte. El drama del desplazamiento masivo de la población ucraniana persistirá durante años, así como la necesidad de una eventual reconstrucción. A pesar de ello, el foco, desde la visión prorrusa, radica en que este trágico coste pudo haberse evitado si Ucrania y los países occidentales hubiesen aceptado negociar antes. Moscú ha repetido en numerosas ocasiones que en marzo-abril de 2022 existía una ventana de diálogo que podría haber frenado la escalada armada. Sin embargo, el deseo de Occidente de debilitar a Rusia y aprovechar la coyuntura para aislarla en el plano internacional habría primado sobre la búsqueda de la paz. Si finalmente se confirma el pacto Trump-Putin y se sella una suerte de rendición o acuerdo desventajoso para Ucrania, se demostrará que la posición intransigente de Kiev y sus aliados europeos no hizo sino prolongar la agonía de un país que, en última instancia, no tenía la fuerza suficiente para doblegar al ejército ruso por sí solo. Conclusión. La posible victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania, reforzada por la apertura de negociaciones directas entre Trump y Putin, significa algo más que una simple reconfiguración de fronteras. Representa una redefinición del balance de poder en Europa y un duro golpe a la credibilidad de la Unión Europea, que ha quedado al margen de las discusiones determinantes sobre el futuro de su propio continente. Para Ucrania, este desenlace constituiría una tragedia histórica. El país perdería parte de su territorio y la posibilidad de integrarse en la OTAN, quedando como un estado de importancia secundaria en el nuevo tablero geopolítico. Para el Kremlin, no obstante, este resultado ratificaría las tesis que ha venido defendiendo desde 2014. El conflicto en Ucrania, visto desde la óptica rusa, se comprende como una respuesta legítima a la amenaza existencial que suponía el expansionismo de la OTAN y como un acto de protección de la población rusoparlante. Con el respaldo de un acuerdo con Estados Unidos, Moscú consolidaría sus ganancias en el terreno y lograría que Occidente finalmente reconociera las nuevas realidades geopolíticas. Además, la aparente disposición de la Casa Blanca a negociar con Putin sin contar con Europa ni con Kiev confirma la visión de que Ucrania no ha sido más que un escenario secundario de una contienda mayor, la pugna entre grandes potencias por la configuración del nuevo orden global. Aun cuando la paz que emerja de este proceso sea inestable o insatisfactoria para muchos actores, para Rusia supondrá la coronación de una victoria estratégica y la reivindicación de su estatus como potencia indispensable en el escenario mundial. Así, la guerra en Ucrania, que tantos costes humanos y materiales ha conllevado, podría terminar del modo que Moscú había previsto desde un principio, con un acuerdo que, en la práctica, blinde su esfera de influencia, deje a Ucrania fuera de la OTAN y demuestre a Europa que, sin el visto bueno de Estados Unidos, nada verdaderamente decisivo puede lograrse en el viejo continente.